Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu grandeza, te adoramos, Señor, por quien tú eres y por todo lo que tú hiciste por nosotros, estás haciendo por nosotros, Señor, y saber que tenemos esa seguridad en ti y que al venir, Señor, a este mundo con un propósito y el propósito era salvar lo que se había perdido, Señor, y eso éramos cada uno de nosotros, perdidos sin ti, pero ahora, Señor, tenemos la seguridad de la vida eterna, no por una religión, sino por creer en Cristo Jesús, el Señor y Salvador de este mundo. Oramos, te pedimos que bendigas este tiempo, tu palabra, y esta semana, Señor, que es una semana eh, tan importante, Señor, con tanto significado para los cristianos, Señor, que podamos realmente meditar en este tiempo acerca del propósito por el cual tú viniste a este mundo y el cumplimiento de todo esto, Señor. Oramos para que nos hables a través de la Biblia, que podamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra y nos dé fortaleza en medio de todo esto, Señor, que nos cuides, que nos guardes, Señor. Sabemos que estamos en tus manos y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción, fortaleza, consuelo, salud, provisión, Señor, a aquellos que están en esta hora viéndonos, Señor. Te lo pedimos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos a través de el ciberespacio en esta mañana de domingo tan eh, especial para nosotros los cristianos. Todos los domingos obviamente son importantes porque es el tiempo en que la iglesia del Señor se reunía después del evento de la resurrección. Pero esta semana en la que se comienza y en todo el mundo cristiano, ¿ya? Occidental prácticamente, hablando acerca de la semana de Santa que le llaman, la Semana Mayor, eh, el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y lo que queremos hacer es comenzar hoy con este famoso pasaje o este evento que tiene que ver con lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Entonces, si usted está ahí, prepárese. Vamos a comenzar a través de la Biblia a revisar los eventos que llevaron a Jesús a la cruz. Y hoy vamos a comenzar y vamos a seguir durante toda la semana estudiando pasajes que hablan acerca de eventos que tuvieron que ver con la última semana de Jesús. Y va a ser desde mañana, va a ser obviamente por la tarde, 6 de la tarde. Todos los días, desde este lunes hasta el viernes, vamos a estar teniendo estudios acerca de la última semana de Jesús, comenzando a las 6 de la tarde para luego tener ese tiempo de oración a las 7 de la noche que estamos teniendo todos. Y todos van a ser vía Facebook Live para que ahí usted se programe, saque su tiempo. Yo sé que muchos en este tiempo a lo mejor en situaciones normales estarían a lo mejor en la playa, ¿ya? En una hamaca con un agua de pipa y bajo una palmera, o a lo mejor no. Pero creo que es interesante que esta fecha nos toque a nosotros por obligación estar guardados para meditar, para que realmente sea un tiempo de reflexión, para que realmente sea un tiempo de meditar y ver el evento que tiene hoy día la connotación, yo creo que ha trascendido y que trasciende la historia de la humanidad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero para que eso primero tuviera que pasar, Jesús tuvo que cumplir con ciertas cosas que vamos a ir mirando a través de estos pasajes aquí en la Biblia. Entonces, buenos días a todos.
no se saluden, salúdense a distancia, ¿ya? Y pueden abrir sus Biblias en Lucas. Vamos a ir a Lucas, en capítulo 19. La última semana de Jesús está registrada en Lucas, capítulo 19, en Mateo, capítulo 21 y también en Marcos. Y a través y en Juan, en todos los evangelios, ocupa casi un quinto. Y de estos evangelios, yo creo que es importante poder prestar atención a esto. Ahora, la misión que Jesús tuvo que cumplir era una misión muy costosa, pero era necesaria. Y es una misión de rescate para aquellas personas que a veces están o han estado involucrados a lo mejor en alguna rama de las Fuerzas Armadas. Saben que hay misiones de rescate y la misión de rescate tiene que ver con salvar personas que están en un terreno enemigo, traerlos de regreso. Y para que eso ocurra hay que tener algunas cosas en cuenta. Primero, el propósito y el motivo de esta misión de rescate nunca es uno, siempre son otros. Entonces lo primero que debemos mirar es que Jesús nunca estaba pensando en él, sino siempre en otros. La misión que se va a cumplir y la gente y la ubicación de esta misión siempre es en terreno hostil. Siempre es en terreno hostil. Siempre uno va hacia algo en donde obviamente va a encontrarse con enemigos. Tratar de rescatar la mayor cantidad de gente posible. Ese es el objetivo y ese debe ser la estrategia o plantear la estrategia para poder rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Y probablemente dentro de esta incursión que se va a hacer para rescatar gente, muchos de los que van a tener que dar su vida para que otros puedan salvarse. Bueno, esto es lo que el Señor Jesús hizo. Y esto es lo que el Padre planeó, consideró y proyectó en el tiempo. Desde Génesis. Yo sé, hay mucha gente que piensa que la Biblia es un libro a lo mejor pasado de moda, pero fíjate, hay una característica que este libro solo tiene, no hay ningún otro libro que tenga ni Nostradamus, ni las profecías de no sé qué, ni de las apariciones de no sé cuánto. La Biblia es el único libro profético y se puede demostrar a través de cómo se han cumplido las profecías. Y la primera profecía que tiene que ver con la venida de Jesús, con la venida de un hombre a cumplir una misión específica, está en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, en el primer libro de la Biblia. Esto es lo que el Padre le declara a Adán. Dice que va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Y esta la herirá en la cabeza, o sea, la serpiente, y tú, la simiente, y tú le herirás en el carcañar. Entonces, la simiente de la mujer, y la referencia aquí es al envío de Jesús, hablando de un nacimiento virginal, a través de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que el Padre desarrolló a través del Antiguo Testamento todo el plan mostrado ahí. Dice en el Hebreos, el capítulo 10, en el versículo 11, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es la sombra? ¿La sombra de quién? La sombra de Cristo. El cumplimiento de todo lo que está en el Antiguo Testamento, de la obediencia perfecta de la ley, que fue presentada en el Antiguo Testamento, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, el primero viene, el Padre proclama a Adán, luego desarrolla todo este plan, ¿ya? Todas estas promesas progresivas a través del Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con tipos. Colosenses 2 nos dice que son sombras, pero también el cumplimiento final era que su Hijo, Jesús, se convirtiera en pecado por nosotros. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nunca pecó, él no murió por él murió por otros. Y es por eso que en esta semana
en este domingo en particular, comenzamos la última semana de la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el famoso Domingo de Ramos, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén montado en un pollino de asna, en un burrito sin montar, por ninguna persona antes. Solo la primera vez fue por Jesús. Y donde los judíos van a rechazar a Jesús. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 51, nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de eso. Desde el capítulo 9, versículo 51, hasta este capítulo 19, versículo 28, han pasado casi 6 meses. 6 meses desde que Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús estaba en Cesarea de Filipo, allá en Galilea, allá arriba, donde nace el Jordán, cuando fue la confesión de Pedro, desde ahí el Señor Jesús dijo, vámonos a Jerusalén. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado, ¿ya?, a los sacerdotes, a los líderes, maltratado, muerto y sepultado. Pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, desde ese tiempo, 6 meses, Jesús ha caminado bajo la sombra de la cruz. Y esto no tiene nada que ver con accidentes. Todo esto son citas. Cada cosa que uno ve a través de los evangelios y a través de la vida de Jesús no son accidentes. Ya todo estaba escrito antes. Son citas que se tenían que cumplir. Nos dice que cuando Jesús viene bajando, o viene más bien subiendo hacia Jerusalén, dice que pasó por las ciudades, las aldeas, enseñando, mientras iba camino a Jerusalén. Lucas capítulo 13, versículo 22. Por todas las ciudades que él vino, por las que él pasó, él venía enseñando y hablando acerca del reino de Dios, mostrándose él como ese Salvador, ese Mesías ahí. Ahora, en el capítulo 19, si ustedes se fijan ahí en el versículo 1, el capítulo 19, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces aquí ya Jesús va saliendo de la ciudad de Jericó y va a dirigirse ya hacia Jerusalén. En esta ciudad el Señor se encontró con Zaqueo, este cobrador de impuestos, este hombre bajito que se subió a un árbol. Y ahí le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Baja, que voy a comer en tu casa. Y por eso el Señor vino, cumplió ese propósito, mostrando a los líderes religiosos que Él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos nosotros escudriñar las Escrituras, estudiar la Biblia, conocer lo que el Señor hizo y por qué lo hizo. El Señor Jesús le dice a los fariseos, a los líderes religiosos en Juan, en capítulo 5, en el verso 39, dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñen el Antiguo Testamento en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos que escudriñar todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque a vosotros, dice ahí, os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, dice. Son las que dan testimonio de mí. Entonces, a través de ese tiempo, el Señor les ha mostrado a ellos que el cumplimiento de las Escrituras es Él. Y ahora va dirigiéndose hacia Jerusalén, aquí, hacia Jerusalén. Ya ha estado el Señor Jesús, ya estamos esta bajada a Jerusalén, es domingo, el Señor ha estado en la casa de Marta, fue ungido, fue preparado, nos dice Juan capítulo 12, y ahora el Señor va hacia Jerusalén. Él es el cumplimiento de la profecía. En Apocalipsis 19:10 nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y es aquí donde las personas tenían que tomar una decisión. Es aquí donde Jesús va a presentarse a los judíos. Este día que debió ser un día de bendición para ellos, se va a transformar en un día en donde va a quedar como un testimonio, como un testigo del rechazo de ellos, de rechazar a Jesús ese día.
Y aquí es lo importante, cada persona, cada individuo tiene una libertad, un libre albedrío. El agente moral libre con el cual Dios nos hizo para poder escoger. Y aquí Jesús está entrando a Jerusalén y va a entrar ahí a Jerusalén y los judíos van a rechazar a Jesús. Y el rechazo de Jesús implica varias cosas, implica cielo o infierno, implica vida eterna o condenación eterna, implica estar unido a Dios o separado de Dios. La persona es la que tiene que decidir. Cada uno tiene que tomar esa decisión. Tarde o temprano nosotros vamos a partir de este mundo. Hoy día la gente anda pensando que la muerte está a las puertas, puede ser, pero la muerte no está a las puertas porque está el coronavirus. La muerte siempre está ahí. El rey David dice que la muerte está a un paso. Ahora, ¿quién es el que sabe cuándo yo voy a morir? Es Dios. Él sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser porque algo me atropella, puede ser porque pasa un accidente, no necesariamente a lo mejor por este virus. El punto es, ¿qué va a ocurrir conmigo si yo muero? Y esa es la decisión que cada persona tiene que tomar. Ahora aquí, Jesús entra triunfante a Jerusalén desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Él está entrando victorioso a Jerusalén. Fíjate, vamos a leer los versículos 28 en adelante de Lucas 19. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, son dos pueblitos que están ahí al lado desértico del monte de los olivos. Dice, al monte que se llama de los olivos envió dos de sus discípulos. Las escrituras no nos dicen quiénes son esos dos. Todos asumen que puede ser Pedro y Juan, pero la Biblia no lo dice, ¿ya? Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Vea, el Señor necesita los burros, ¿ya? Sé que tenemos esperanza. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo hecho sus mantos sobre él, o echando sus mantos sobre el pollino, subiendo a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fíjate, dice que bendito el Rey que viene. El Rey viene de dos maneras. Aquí viene humilde a traer salvación. Va a volver este rey y va a venir, pero como un juez, a juzgar, a traer condenación a aquellos que no reciben a este rey, que vino la primera vez. Entonces dice aquí, bendito el que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? ¿Que cantaban los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y a los hombres de buena voluntad. Paz. Y la verdadera paz solamente va a venir si los hombres conocen la paz de Dios. Y la paz de Dios está manifestada en Cristo Jesús. Dice entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, dijeron, esto eran los religiosos de ese tiempo, los legalistas, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo, vea que hay autoridad. Jesús no está citando aquí a nadie, Él está hablando con autoridad. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos. Romanos 11:25. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces aquí está la entrada triunfal. La vamos a dividir en tres partes. La primera parte habla de la preparación de esto. Cómo se preparó todo para que entrara Jesús. Verso 28 al 34. Luego vamos a ver la procesión. ¿Ya? Porque hay una procesión, hay un desfile ahí. Versículos 35 al 38. Y luego vamos a ver esta tremenda proclamación que hace el Señor. Versos 39 al 44. Entonces, primero aquí el Señor Jesús, fíjate, nos dice que se dirige a Jerusalén, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Literalmente se va subiendo. Está sobre montes, ahí donde él venía. Él venía de Jericó, bajo nivel. Comenzó a subir. ¿Ya? Comenzó a subir hacia Jerusalén aquí. Ahora, ¿cuál era la mentalidad judía en ese tiempo? La mentalidad judía era, ellos estaban esperando su Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías reinante, un Mesías que viniera y les diera la libertad de la opresión que tenían en ese momento del imperio romano. Entonces los discípulos estaban pensando que Jesús iba iba a establecer el reino inmediatamente, llegando a Jerusalén. Y es aquí es donde el Señor tiene que corregir. Si tú lees del versículo 11 del capítulo 19, el Señor les tiene que corregir ese concepto a ellos. Y les da la parábola de las 10 minas. Y habla de este Señor que se va, ¿ya? Y que va a traer juicio. Pero ellos tenían esa mentalidad de esa nueva era. Ellos pensaron, fue a la casa de Zaqueo, ya había llegado la salvación al reino. Dijeron entonces, eso quiere decir que el Señor va a establecer rápidamente el reino cuando entremos a Jerusalén. Otro de los problemas que tenían los discípulos de Jesús no solamente era el concepto de que el Señor iba a establecer su reino, que Jesús iba a establecer lo que nosotros conocemos como el milenio, el reino de Dios, sino que ellos también se peleaban quién iba a ser el mayor entre ellos. Ellos siempre estaban pensando, bueno, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? La agenda de los discípulos siempre era una agenda muy egocéntrica, muy enfocada en ellos. Y cuando hablaban ellos de que el Señor va a establecer el reino, entonces viene uno y le dice, Señor, que yo me sienta a la derecha y otra a la izquierda. Después viene la mamá otra vez para decirle al Señor, que mis hijos se sienten. Dicen, no es dado a mí. ¿Y cuál era el concepto que ellos tenían? Vamos a ser servidos por otros. Ese era el concepto que ellos tenían. Entonces dicen, Señor, deja que yo me sienta a un lado y el otro al otro. Pero eso no era lo que el Señor estaba por hacer. El reino de Dios se iba a establecer entre los hombres, sí, en los que creían en Él. Pero no todavía de la manera en que ellos estaban pensando. Por eso tiene que corregir ahí. En el versículo 11 en adelante habla acerca de esa parábola. Para aquellos que estaban teniendo esa idea, no, el Señor va a ir a hacer negocio y va a volver. El noble, refiriéndose a Jesús. Ahí en el versículo 12. Versículo 13 se refiere a los discípulos, a estos sirvientes que estaban ahí. Y el verso 14 se refiere a los judíos que odiaban a Jesús. Entonces, ahí el Señor le dice, ese siervo, ese noble va a volver y va a juzgar a sus siervos. Va a recompensarlos de acuerdo a lo que ellos hicieron con su mayordomía. Si hicieron bien, si fueron fieles en lo poco y multiplicaron lo que tenían aquí. Y les va a dar más de lo que tenían aquí. Entonces, aquí el Señor va a cambiar, como diría alguien, su mente. Y ellos no estaban esperando eso. Por eso el Señor durante estos días va a tener que tratar con ellos y hablarles acerca del reino. Y cuándo va a venir y cuándo se va a establecer el reino que ellos estaban esperando. Ahora dice en el versículo 29, dice, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania,
al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 discípulos aquí. Entonces vea, el Señor va del monte de Jericó hasta el monte de los Olivos. Esta ruta probablemente la hizo en los caminos antiguos, muy, muy peligrosos. Es ahí donde se narra la parábola del samaritano, donde el hombre fue asaltado aquí. Caminos estrechos, mucho viento, acantilados, ¿ya? Para poder llegar hasta ahí. Entonces el Señor va a esta ciudad de Betania, que está ahí al este del Monte de los Olivos, a 2 millas de Jerusalén, y la otra exactamente Betfagé, no sabemos dónde estaba. Ahora, ¿qué es lo interesante? Fíjate, dice aquí que el Señor estaba aquí en el Monte de los Olivos, en estas ciudades, en estos pueblitos ahí. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es uno de los montes que más se menciona en las Escrituras. Tiene muchas menciones, pero hay menciones malas de él. Pero también hay menciones en donde hablan de establecimiento, de reino, de juicio. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 11, versículo 7, nos dice ahí que fue ahí en ese lugar en donde Salomón construyó algunos altares paganos para sus esposas, para ellas, ahí en ese monte. Pero también nos dice Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, fíjate que es interesante ahí, que es el monte de los olivos, es el lugar donde el Señor va a regresar y va a poner su pie ahí, en este monte. Y se va a partir de oriente a occidente y se va a formar un valle muy grande, donde Dios va a juzgar ahí. Cuando tú llegas al monte de los olivos puedes ver toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua. Tiene una visión increíble. Y es aquí donde Jesús está llegando a este lugar. De este mismo lugar el Señor se va a ir al cielo. Pero es a este mismo lugar en donde el Señor va a regresar por segunda vez. Y mandó a estos 2 discípulos para que fueran al pueblo ahí, ¿ya? Para que le dijeran a esta persona o tomaran el pollino que estaba atado, lo trajeran y si alguien les preguntaba por qué lo estaban haciendo, es porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Un pollino es un burro joven, no ha sido montado antes aquí. Por eso aquí, fíjate, nos dice que nunca había sido montado. Ningún hombre ha montado jamás este pollino. A ese es el que deben traer aquí. La naturaleza, obviamente, cediendo a su creador. Él es el creador. Nadie en su sano juicio intentaría montar algo que no ha sido montado o amansado, como diría. Pero el Señor sí lo va a hacer aquí. Jesús le dice, vea, si alguien les pregunta a ustedes algo, esto es lo que ustedes deben responder. Vea la anticipación. Jesús ya había preparado todo, ya sabía todo. Porque al Señor le van a decir, lo necesita, esto es lo que ellos tenían que decir. Así que estos fueron y hallaron todo tal cual como Jesús les dijo. El Señor sabía todas las cosas. Y llegaron aquí y trajeron este pollino. En el verso 33 nos dice, cuando estaban, dice, desatando el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? ¿Qué les ha permitido a ustedes desatar? ¿Por qué razón lo hacen? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Jesús ya había trabajado probablemente y ya conocía a este hombre, a quién era Jesús, quién era el Señor de estos hombres. Y va en obediencia y les llévenlo. Él ya lo conocía. Él reconocía que todo lo que tenía era del Señor. Fíjate, porque dice, el Señor lo necesita. ¿Cuál Señor? ¿Señor de qué? ¿Señor de quién? Bueno, para él era el Señor. Y para él eso que estaba ahí era del Señor. Y lo da. Y lo envía a ese lugar y lo llevan estas personas. Mateo y Marcos en el capítulo 21 y Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11 reafirman esto. Dan eventos ahí, dan detalles acerca de esto. Aquí exactamente. También. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Es si usted
que está mirando ahora, crees si la Biblia es la palabra de Dios, infalible, en fe, infalible, en historia, en asuntos, como llamarían algunos seculares. Porque hoy en día hay mucha gente que no cree eso. No cree eso, no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y en todos los ámbitos, episcopales, metodistas, presbiterianos, bautistas, ellos no creen, algunos en porcentajes muy altos no creen que la Biblia es la palabra de Dios infalible. Entonces, primero no puedes enseñar algo que no crees. Y segundo, entonces, ¿qué vas a hacer con las profecías que están aquí si no crees que la Biblia es la palabra de Dios infalible, que no se equivoca? Es ahí donde está la pregunta aquí. Porque la Biblia, ¿qué enseña? Enseña no solo de la primera venida del Señor, sino también de la segunda. Y una de las cosas que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta es la primera vez cuando Él vino y murió en la cruz, se cumplió y eso está escrito, profetizado, que así tenía que ocurrir. También la Biblia nos dice en Apocalipsis 19 que Él va a regresar por segunda vez a juzgar al mundo. Por eso hoy día hay muchos que están hoy día enseñando una doctrina lamentablemente diferente. ¿No creen que Jesús está eligiendo a su novia hoy, a su iglesia, para luego rescatarla, sacarla de este mundo, antes que vengan los 7 años de tribulación? ¿Ya? Y el Señor va a traerla de vuelta. Eso es lo que Él está haciendo. Pero si no creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que no tiene error, no comete error ni te va a conducir al error. Una persona que lee la Biblia no va a ser conducida al error. Lamentablemente en muchas oportunidades ha dicho, ay, no lea la Biblia, o no lea ciertos libros porque se va a volver verde y le van a salir, qué sé yo, pelos en donde no tiene. No, la Biblia es un libro inspirado por Dios porque Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse. Y eso es lo que cuando usted lee va a conocerlo a Él, va a ver a Él. Pero si no cree eso, entonces, ¿cómo va a enseñarla? ¿Cómo va a creer lo que Jesús hizo y luego va a decir, no, pero lo otro no lo va a hacer? Ah, sí, murió por los pecados, pero no va a mandar a nadie al infierno, cuando la Biblia dice lo contrario. Cuando la Biblia dice lo contrario. Entonces, la Biblia es clara y con relación a ser discípulo de Jesús. Oye, mucha gente se declara discípulo, pero el ser discípulo de Jesús tiene un costo. No solamente decir, no solamente, ok, sí, yo soy un discípulo de Jesús y hago discípulos. No, los cristianos han sido marcados a través de la historia de la iglesia. La gente hablaba, los líderes políticos hablaban a través de la historia y han atacado a la iglesia como rebeldes, como enfermos, como estrechos. Los han perseguido, hostigados. No ha habido ningún otro grupo que haya sido hostigado, que haya sido perseguido. Los cristianos, no ha habido otro. Los judíos, por el solo hecho de ser judíos. Pero usted y yo vamos a ser perseguidos, el Señor no viene antes, por ser cristianos, por creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador del mundo, como el único camino. Porque dicen, no, ustedes son muy estrechos. No. Fíjate lo que dice Lucas 9, versículo 23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hoy día la gente está tratando de salvar su vida, pero en realidad si no tiene a Cristo Jesús, igual su vida está perdida. Y no hablo de su vida física, sino su vida espiritual. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí. Entonces la pregunta es si somos realmente cristianos. Y si somos cristianos, somos siervos de Jesús, el Rey.
o si solamente somos cristianos por nombre. Hoy, esta semana soy cristiano porque es la Semana Santa. ¿Qué cantidad de tiempo das tú para nutrir tu vida espiritual? ¿Qué cantidad de tiempo das tú para la obra del Señor? Porque eso va a mostrar dónde está tu prioridad. Y véelo desde esta forma. ¿Cómo está tu compromiso hoy día? Si su compromiso en su lugar de trabajo fuera como su compromiso de asistir a la iglesia, ahora no podemos asistir a la iglesia. Ay, cómo me gustaría ir a la iglesia. Pero cuando teníamos esa libertad, ¿ya?, que podíamos venir a la iglesia, dice, la pregunta aquí es, si a ti te promoverían o te despedirían. Si tu compromiso en el lugar de trabajo fuera como su compromiso de asistir a la iglesia y crecer espiritualmente, ¿te despedirían o te promoverían? ¿Cómo sería? Porque eso está mostrando tus prioridades. Las amistades profundas y significativas que has formado a través de los años en la congregación en donde tú asistes, ¿han crecido? ¿Tienes? O dices, yo estoy solo, no tengo amigos. ¿Estás sirviendo a quién? No puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a la riqueza y a lo que eso involucra, pero no a Dios. Entonces es importante aquí. Jesús prepara todo, entra la gente en escena y fíjate lo que ocurre ahora del versículo 35 al 38. Comienzan los discípulos y la gente que venían aquí. Acuérdate, en la fiesta de la Pascua se dice que llegaban más de 1,000,000 de personas. Y era la fiesta, una de las fiestas más importantes que se celebra en Israel. Y la Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo, el capítulo 12, habla acerca de eso. Y es un montón de gente viniendo de todas partes a celebrar la Pascua, la liberación, el recuerdo de que ellos fueron esclavos, pero ahora que eran libres, entre comillas en ese tiempo, porque estaban bajo la opresión romana aquí. Y fíjate, los discípulos comenzaron a comportarse como sirvientes, siendo obedientes. Dice, y lo trajeron, ¿qué? El pollino a Jesús, y humildemente fueron echando sus mantos sobre el pollino. Y ayudan a Jesús a subir, dice, a este pollino, dice, subieron a Jesús encima. Y la gente, al tender sus mantos, lo que estaba haciendo es mostrar reverencia. Eso es lo que hacían cuando venía un rey o un conquistador. Y las palmas que ellos usaban era un elemento que se usó en el tiempo de los macabeos, cuando el pueblo de Israel fue liberado, cuando ellos rededicaron el tiempo, en el 165 antes de Cristo. Y usaban las palmas. Y eso es lo que ellos estaban haciendo aquí, preparando todo, ¿ya?, el camino para recibir a su rey en su ciudad. Lo que estaban mostrando es algo interesante y es sometimiento al rey. Es sometimiento al rey. Pero vamos a ver, cuando sigamos el relato a través de esta semana, que estos mismos que van a gritar ahorita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 4 días después van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Estos mismos. Y los discípulos escondidos. Y los discípulos escondidos. Fíjate, en el verso 37 dice que comenzaron los discípulos a alabar a Dios, ¿ya? Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, o sea, estaban descendiendo y cuando desciendes, llegas a un valle que se llama el Valle de Cedrón, ahí, al área del templo. Desde ese lugar tú te diriges hacia ese templo. Es un descenso bastante complicado en ese tiempo. Hoy día todavía lo es, pero no tanto como en ese tiempo. Hoy día está asfaltado y todo, ¿ya? Como dirían, el camino culebrero. Tiene mucha vuelta. En ese tiempo era así. Ahora lo tiene, pero está obviamente asfaltado ahí. Entonces Jesús va a cruzar el Valle del Cedrón y lo va a volver a hacer otra vez en Juan 18:1.
cuando regrese para ir al valle o al Getsemaní. Hoy día tiene que cruzar la carretera para llegar al templo, o donde estaba el templo, ¿ya? Y el valle está, o el jardín del Getsemaní estaba antes de cruzar la carretera. Entonces el Señor va a cruzar y luego la noche, antes de ir a la cruz, va a volver. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que en ese valle de Cedrón hay un río en donde cruzan, ¿ya? Y va ahí toda la sangre que se usaba o la sangre que se derramaba para el sacrificio de los corderos. Cuando ellos preparaban los corderos, derramaban sangre y todo iba por ahí. Y Jesús va a pasar por ahí. Cuando Jesús pase por ahí, antes de ir a la cruz, eso va a estar rojo, teñido de sangre. Por la sangre que los sacerdotes, los levitas, ya derramaban cuando preparaban al cordero, cuando mataban al cordero. Aquí. Entonces, aquí viene Jesús descendiendo del monte de los olivos, pero así también Jesús va a ascender del monte de los olivos, en el capítulo 1 de Hechos. Y dice que los discípulos se regocijaban, alababan a Dios, gozándose, comenzando a alabar a Dios. ¿Cuáles son estos discípulos? Los 12, los 70 y otros seguidores de Jesús. Todos estos gritando, más toda la gente que venía a la fiesta, vinieron ahí también y, este debe ser alguien importante, comenzaron a gritar. Y la razón, fíjate, porque ellos reconocían las maravillas que él había hecho. Dice, por todas las maravillas que habían visto. Esta era la razón de la alegría, la alabanza que la gente estaba dando. Wow, este es el que hizo milagros. Acuérdense, capítulo 11, el Señor en Juan resucitó a Lázaro. Entonces toda la gente, wow, y ahí viene el que resucitó a Lázaro. Por las maravillas que él había hecho. El poder de Dios. Todo lo que ellos vieron hacer a Jesús es en el poder de Dios. En palabra, en acción, era el poder de Dios. Obras milagrosas. Ahora, obviamente esto tampoco es un buen indicio para seguir a Jesús. Solamente seguir a Jesús por sus obras, por las maravillas. Porque estos hombres habían visto todo eso, sanidad, ciegos, cojos, muertos, resucitados, cojos sanados, leprosos limpiados. Pero después ellos, crucifícale, crucifícale. Igual lo rechazaron aquí. Entonces dijeron, con todo lo que este hizo, este va a establecer el reino, tiene el poder para hacerlo. Pero no era lo que ellos querían. Jesús nunca fue manipulado y se dejó manipular por la gente. Así que debes dejar de pensar que puedes declarar algo y porque declaras algo Dios lo va a hacer. Dios no se deja manipular por nadie. Por nadie. Entonces, los discípulos, dice el verso 38, que comenzaron también a adorar y a reconocer a Jesús como Rey, como el Mesías. Fíjate, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La palabra bendito es hablar bien. Y esta es la idea aquí. Involucra bendiciones, involucra elogios. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Este es el Mesías profetizado y hablaban bien de él. Luego dice en el verso ahí 38, paz en el cielo y gloria en las alturas. El resultado de esto, según ellos, era la paz. La celebración, ¿ya? En el cielo por esto, aquí. Y esta es la única vez que Jesús aceptó esto. La alabanza pública, la adoración a sí mismo. En el Evangelio de Juan, usted ve más de 5 o 6 ocasiones en donde Jesús dice, todavía no ha llegado mi tiempo, ahora era su tiempo aquí. Y esta es una cita del Salmo 118, verso 26. Un salmo que aplica a las dos venidas, primera y segunda venida. Y aquí ellos están en esta primera venida, pero el cumplimiento final de ese salmo va a ser cuando el Señor regrese por segunda vez a establecer su reino. Y los judíos otra vez van a clamar, Hosana, Hosana. ¿Qué quiere decir? Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Va a venir un tiempo de tribulación, Jeremías capítulo 30, versículo 7, de angustia de Jacob, en donde ellos van a tener que volverse y clamar a su Mesías, que venga
y los salve aquí. Pero ellos, ¿qué pensaban ahorita? El tiempo ha llegado. Entonces, imagínate la escena, miles de personas bajando, Jesús en el burrito y toda la gente gritando, bendito el que viene. Sálvanos ahora, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, que ellos dicen. Hosana, eso es lo que significa. Entonces dijeron, entonces el tiempo ha llegado para que Él establezca el reino. Pero fíjate, este es el cumplimiento de Zacarías 9:9, en donde dicen Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Ellos estaban reconociendo y estaban indirectamente citando esta escritura. Bendita, dice, rey que viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es el cumplimiento de Zacarías 9:9. Pero el cumplimiento de Zacarías 9:9 tienes que conectarlo con Daniel capítulo 9. Las 70 semanas de Daniel. Las profecías, y eso es una de las profecías más tremendas que vemos. Con el tiempo en que da exacto el día en que Jesús, o el Mesías, Jesús para nosotros, tenía que entrar a Jerusalén. Dice, 70 semanas han sido establecidas sobre la ciudad. 70. El equivalente a eso son 490 años. Pero se iban a cumplir 69 semanas desde la orden para construir. Todo eso está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Dice, desde la orden que se da para salir a construir los muros, desde ahí en adelante van a pasar 7 y 62 semanas, 69 en total. Ahora, son el equivalente a 173.880 días. Ahora, ¿cómo yo ubico esos 173.880 días? ¿Desde dónde hasta dónde? Fíjate, ahí en Daniel dice, desde el día que se dio la orden para restaurar y edificar, que Jerusalén, en Daniel versículo 25, Daniel 9:25. ¿Y cuándo fue esto? El 14 de marzo del 445 por el rey Artajerjes, se dio esa orden. ¿Dónde está eso registrado? Nehemías capítulo 2, versículo 1. Desde ese día. Entonces, desde ese día, lo que hay que trazar es una línea de 173.880 días y vas a llegar a la entrada del Mesías príncipe. Porque fíjate lo que dice Daniel. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Cristo. Desde la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años y 62 semanas, 434 años. Todo 483 años. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, el Señor le dice a Daniel, va a ocurrir todo esto, hasta que venga el Mesías van a pasar 173.880 días desde la orden. ¿Cuándo fue eso? El 14 de marzo del 445 hasta el 6 de abril del año 32. ¿Cuándo fue ese 6 de abril del año 32? Domingo. Este día, cuando Jesús está entrando a Jerusalén. Por eso el Señor dice, este es tu día. Había un día, no es cualquier día. Salmo 118, versículo 24. No es cualquier día, es este día. Es el cumplimiento de esta semana. Por eso todo lo que respire, dice el Salmo 150, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque ha cumplido eso. Ese es su día, su venida. Y esta gente estaba clamando y adorando a Dios. ¿Cuándo adoramos a Dios? ¿Cuándo alabamos a Dios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Solo cuando sale todo bien? ¿O ahora estamos estresados porque estamos encerrados en 4 paredes? ¿Ya? Y ay, Señor, ¿cuándo vas a terminar con él? Y oramos, Señor, como que si esto fuera lo más tremendo. Imagínate tú si esto hubiera ocurrido
en tu vida hace 70, 80 o 90 años atrás? Sin Netflix, sin internet, ¿ya? Sin WhatsApp, sin celular, sin teléfono, sin luz o electricidad. Es perspectiva, nada más. Pero ahora tenemos algo mucho más grande, tenemos a Cristo Jesús. Y tenemos el llamado a adorarlo. No sé si usted en la mañana se levantó y agradeció a Dios por ese día. Agradeció a Dios porque tiene un techo. Agradeció a Dios porque tiene una cama. Comida, porque se comió ahí su pinto en la mañana con su cafecito. Porque tiene agua caliente. O a lo mejor no caliente, pero tiene agua para bañarse. No sé si agradeció a Dios. Bueno, eso es algo que a veces se nos olvida y creemos que no, pero no voy a dar gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios cuando Dios hace un milagro, cuando Dios me paga la cuenta del alquiler, cuando Dios me sana mi enfermedad. No, debemos darle adoración a Dios todo el tiempo. Por eso el salmista dice, todo lo que respire alabe a Jab, alabe a Jehová. Todo lo que respira, todo. Entonces, debemos alabar al Señor aquí, todo el tiempo. Y aquí, cuando vemos esta parte del cumplimiento profético, la entrada triunfal, es algo increíble, va más allá de la suerte. ¡Guay, qué suerte! No, estaba escrito. No hay otro libro que tenga profecía como este, la Biblia. Miqueas 5:2 dice, en Belén, Efrata, ahí van a ser el Mesías. Profecías acerca de su muerte, profecías acerca de su concepción virginal, profecías acerca de su regreso. O sea, todo eso se ha cumplido. Entonces, con mayor razón, tenemos que entender y alabar a Dios porque tenemos la profecía, la palabra de Dios profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Este libro no se le ocurrió a un hombre. No se levantó Pedro en la mañana y dijo, voy a escribir Segunda de Pedro, Primera de Pedro, o a alguien así. No, esto es inspirado por Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los corazones de los pecadores arrepentidos. Ese es el reino de Dios, su novia, la iglesia. El reino de Dios está presente, pero también está aún por llegar ese reino profético, escatológico, que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo Jesús. En la segunda venida. Hoy día andan unos con esta teología del reino queriendo decir que la iglesia tiene que mejorar todo para que se establezca el reino, que va a crecer aquí, se va a establecer el reino. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Es Jesús regresando y estableciendo el reino. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él va a establecer su reino. Va a traer el reino aquí en su segunda venida con su iglesia viniendo con Él a establecer el reino, a juzgar a las naciones, a aquellos que se han rebelado en contra de Dios en el famoso conflicto de la batalla de Armagedón. Ahí. El Armagedón todavía no. El Armagedón va a ocurrir ¿cuándo? Cuando Cristo regrese por segunda vez y todas las naciones estén para luchar en contra de Él. Y nosotros vamos a venir con Él. Hoy día vivimos en un mundo que odia a Dios. Ese es el mundo que vivimos. Ay, no, ¿cómo vamos a odiar a Dios? Fíjate cuáles son las leyes que sacan. La evidencia aquí, ¿ya? Del mal que ellos están tolerando, los gobiernos. Nueva York con su ley de aborto hasta casi ya nacido. ¿Será casualidad que tanta gente está muriendo ahí? Digo yo. La legalización del aborto. 61 millones de bebés son asesinados. Ahorita por año. Imagínate. Matar bebés. Después ya prácticamente de nacido es algo increíble. Este mundo odia a Dios. Este mundo está preparado para el anticristo. O para Cristo. Y a veces la iglesia tiene esta idea
de que va a venir un hombre y les va a arreglar todos sus problemas. No, Cristo ya vino y te arregló tus problemas si has creído en Cristo Jesús. ¿Si sabes cuál es el problema más grande que arregló cuando Él vino? Es el pecado, la separación eterna del hombre de Dios. Y ahora somos uno. Y tenemos esa confianza y esperanza. Entonces, el mundo hoy día está ¿para quién? Para el anticristo. ¿Quién nos puede ayudar? Ya se está diciendo, hay que tener un gobierno mundial para afrontar estas situaciones que se están dando, como la que se está dando ahora. Pero el Señor dice que todavía Él no va a venir, porque primero tiene que llevar su iglesia. Va a venir el anticristo y el Señor lo va a destruir con el espíritu de su boca. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, Salmo capítulo 2, Apocalipsis capítulo 19, hablan acerca de eso. Entonces, la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Y lo que ellos estaban haciendo cuando gritaban Hosana, Hosana, tenían que reconocer que eran pecadores. Y es lo mismo hoy, la gente necesita eso. Y adorar a su Rey, y adorar a su Salvador, Jesucristo. Es el único. No hay otro aquí. Entonces la gente tiene que adorar. Pero fíjate aquí, termina aquí, verso 39 a 44. Lo bueno es estar así en la red, como ustedes no se tienen que ir, yo tampoco. Pero, fíjate, versículo 39, dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron al maestro, reprende a tus discípulos. ¿De qué los tenía que reprender? De lo que ellos estaban diciendo. Hosana, Hosana, sálvanos ahora, Jehová. Estaban declarando que él era el Mesías. Los líderes religiosos de ese tiempo, los hipócritas, porque eso es lo que ellos se volvieron, fariseos, actores, lo que hacían. Enemigos de Jesús y engañando ellos mismos, engañándose a sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? La multitud estaba compuesta también por fariseos. Y cuando dijeron, wow, están adorando a la gente, están adorando a Jesús, celosos ellos. Celosos aquí. Entonces le dicen, detén la adoración. Detén la adoración. Entonces el Señor los va a regañar. A estos hombres aquí les va a hablar. Diciendo, está mal adorar a Jesús. Es lo que ellos están diciendo. Hoy día hay muchos que dicen eso. No, Jesús no. Jesús es inferior. No, ellos estaban igual en ese tiempo. Fíjate en el verso 40, respondiendo les dijo, os digo, y aquí está la autoridad. Jesús nunca citó a ningún rabino. Nunca. Porque él era la autoridad. Su palabra era la autoridad. No había otra aquí. No citó a filósofo, no citó a ningún libro, ni a ningún escritor, sino que sencillamente, vea lo que te voy a decir. Si estos callan, las piedras clamarán. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Si estos callan. Entonces aquí fíjate, Jesús dice, no está mal lo que ellos están haciendo. Pero si estos callan, ¿qué va a ocurrir? O sea, Jesús le dice, no voy a decirle que se callen, porque ahora es el tiempo en que deben hacerlo. Lo que ustedes están pidiendo es incorrecto. Pero más, lo que dice aquí, fíjate, las piedras clamarán si estos callan. Vea qué interesante aquí, Jesús está revelando algo que ni los mismos fariseos sabían, pero la naturaleza sabía. Conocían este evento profético. Si el hombre calla, la naturaleza va a alabar a Dios. Es lo que él está diciendo. Entonces este día es el día por una cita divina. La reprensión para estos líderes que no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Y vea lo que hace Jesús aquí. Versículo 41 al 42, el Señor llora en lamento. Y es compulsivo, es un llorar como cuando usted, nadie lo puede detener, bueno, estaba Jesús. Llegó cerca de la ciudad, dice el verso 41, lloró sobre ella. Quedó abrumado cuando vio la ciudad y vio todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo presente el rechazo de los líderes religiosos.
de él como Mesías. Y estaba viendo futuro, lo que iba a ocurrir por consecuencia de ese rechazo, la destrucción que iba a venir sobre esta ciudad. Cada vez que se acercaba, lloraba, lloraba, lloraba. Un corazón roto de una ciudad que él amaba, la ciudad de Dios, la ciudad de Sión. ¿Qué iba a ocurrir? Iba a ser destruida. Versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Le está hablando ahí a todo el pueblo de Israel, a la ciudad, y le dice, hey, ustedes deberían conocer este tu día, líderes religiosos deberían conocer este tu día. Ellos tenían la escritura, y si tú conoces la escritura, y si tú sabes lo que la escritura dice, y no lo haces, o no lo crees, y lo rechazas, entonces está en la misma condición de estos hombres. Si tú conocieses, o sea, si tú entendieras, ellos tenían la escritura. Estaba el libro de Zacarías, estaba el libro de Miqueas, estaba el libro de Isaías, hablando y profetizando de lo que iba a ocurrir. De especialmente lo que iba a pasar si ellos rechazaban a su Mesías. Fueron ignorantes al tiempo. Ahora, yo no sé qué tiempo están viviendo los cristianos ahorita. No debemos ser ignorantes, estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si esto va a ser la oportunidad para que muchos reaccionen y aviven ese fuego en su corazón, vuelvan al Señor. Y va a ser la última oportunidad, no lo sé. Pero de que estamos viviendo los últimos tiempos, puede ser estas palabras para ti, a lo menos en este tu día. Este puede ser el día en donde o pasa Jesús o lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida. Y cuando recibes al Señor, lo que va a ocurrir es lo que es para tu paz. Vas a tener paz con Dios y la paz de Dios. ¿Y qué iban a sufrir? Dice, cuando rechaza a la gente ya Jesús, y lo rechaza, sus ojos son cubiertos. Romanos 11:25 dice, endurecimiento de corazón. ¿Y qué van a hacer? Que no van a ser parte del rapto de la iglesia, sino que van a tener que reconocer a Jesús cuando regrese por segunda vez y digan, bendito el que viene. Eso le está diciendo el Señor a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ya no veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, en su segunda venida. Entonces, este es el tiempo para ellos, pero lo rechazaron. Y le da esta declaración tremenda, tremenda sobre la ciudad y sobre los habitantes. Porque vendrán días, dice el verso 43, sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo, dice, de tu visitación. Años 70, ¿ya? Roma, el Tito, el general Tito, años 70 después de Cristo, casi 40 años después de Jesús murió y resucitó, viene y Jerusalén es sitiada, destruida. Y se quemó el templo, se derritió el oro, se fue entre las piedras y sacaron piedra sobre piedra para llevarse todo el oro. Todo el oro. Por eso dice, no van a dejar piedra sobre piedra, y eso se cumplió. Completamente aquí. Completamente. Por eso Jesús estaba viendo todo el dolor que se venía, por rechazar a Él, por rechazarlo. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no tenían excusa. Lo mismo, si usted ha estado escuchando la palabra, ha estado en una iglesia y ha estado escuchando la palabra de Dios, si usted no cree, no tiene excusa. Y está dejando de pasar el tiempo de su visitación. Porque el ir a la iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Jeremías, el profeta llorón, que le llaman, lloró por lo mismo.
por toda la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvar al pecador. O sea, a mí. Ya me salvó. He creído en Él. Lo mismo quiero hacer contigo. Pero también hay mucha gente por la cual Jesús está llorando. Está llorando por tu ignorancia, está llorando por tu rebelión, está llorando por tu ceguera. ¿Por qué está llorando Jesús? Este es el tiempo. Acuérdense, Él vino para salvar, dice, dar su vida, un rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Qué está haciendo? Esto es algo que usted y yo debemos siempre meditar y entregar este mensaje. El cristianismo, los cristianos son atacados. Fíjate, todos los problemas siempre son los cristianos. Nada bueno hay. Nada bueno hay en el cristianismo ni en Jesús. Y los atacan. Todos los otros religiones o culturas tienen algo ahí de importancia, de valor, pero el cristianismo no. Siempre los dejan lamentablemente fuera. Ah, es que ustedes lo único que hacen es que dicen que Jesús es el camino. Bueno, Jesús es el camino. No hay otro. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el día del Señor viene. Pero antes de que el día del Señor venga, terrible, como fuego abrasador, viene el rapto de la iglesia. ¿Cuándo? No sé. Puede suceder en cualquier momento. Lo importante es que no te quedes atrás. Y vas a tener que reconocerlo a Él en su segunda venida. En su segunda venida. Y no ser parte de esto, del rapto. Entonces, aquí es donde está el asunto. ¿Vamos a recibir o vamos a rechazar a Jesús? ¿Lo vamos a aceptar o sencillamente lo vamos a dejar pasar? Ahí va Jesús, qué bueno, gritemos, cantemos, pero nada más. Y luego, cuando nos pida algo más, lo dejamos. No, esa es la oportunidad. Todos los días, Dios quiere tener paz contigo. ¿Quieres tener paz con Él? Tienes que darle tu vida a Cristo Jesús. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por este tiempo, en este domingo especial, comienzo, Señor, de esta semana. Oramos para que realmente tú entres en nuestra vida, entres, Señor, en nuestro corazón, aquellos que no te conocen, aquellos que han vivido una religiosidad, pensando de que hacer ritos y cosas le van a salvar, le van a ayudar, cuando realmente tú ya hiciste todo y necesitamos solamente aceptarte como Rey, como Señor, como profeta, como sacerdote, como Salvador de nuestras vidas, Señor. Oramos en esta hora. Te pedimos, Señor, para que tú toques a aquellos familiares nuestros que necesitan conocerte, Señor. Que podamos ser sal y luz, Señor, en este mundo, Señor. Que podamos mostrarles a ellos a Cristo a través de nuestra vida aquí. Que a pesar de la distancia que podamos tener, Señor, por este asunto social y distanciamiento social, Dios nos permita siempre mantenernos en contacto aquí. Orar, Señor, por aquellos que están sufriendo. Orar por aquellas personas que ya están viendo el impacto, Señor, en su economía al perder su trabajo, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, provisión y trabajo, por aquellos que están, a lo mejor ya han perdido su trabajo, Señor. Oramos por ellos, para que tú los toques, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú proveas trabajo. Pero también oramos por lo más importante, Señor, para que salves, para que toques, Señor, a aquellos que no te conocen. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje en esta semana, viviendo en nuestra vida, Señor, lo que realmente hay en nuestro corazón, experimentándolo, Señor, en comunicándonos con otros a través de teléfono, a través de mensajes, a través de videollamadas, Señor, porque el tiempo es corto, los días son malos.
y tú vienes pronto por tu iglesia. Oramos, Señor, te lo pedimos. Ponemos todo esto en tus manos, provisión para nuestros hermanos, provisión para la iglesia, para los pastores. Gracias por los enfermos que has sanado. Gracias por Sergio, Señor, por su recuperación. Te agradecemos por él. Oro, Señor, por mi sobrino Luis Alberto, para que tú, Señor, continúes, Señor, trabajando en su vida y restaurando su salud, Señor, limpiándolo de todo este virus, Señor, por completo. Y lo más importante, Señor, oro para que su corazón, Señor, venga a ser entregado a ti por completo, Señor. Bendice y cuida a todas, Señor, nuestras familias. Oro por mis sobrinos, todos ellos los pongo en tus manos, Señor. Quiero estar con ellos, Señor, en la eternidad. Y oro para que tú, Señor, obres en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre. Oramos y pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, fue largo, ¿verdad? ¿No? Sí. A las 11, en este momento está empezando la clase o va a empezar la clase de niños, pero ahí van a recibir información. No se preocupen. Por medio del Zoom, de esta aplicación Zoom. Oración los lunes. Desde este lunes a las 7 siempre vamos a seguir orando y manteniendo esto toda la semana. Todos los días, como dije, vamos a tener estudios bíblicos a las 6 de la tarde, ya a través del Facebook Live, a través de la vida de Jesús. Vamos a ir la última semana. Y el domingo de resurrección 9:30, vamos a tener un domingo también de estudio de resurrección aquí. Y desde hoy se comenzaban las enseñanzas para niños. ¿Ya? A las 11 el grupo verde y a las 12 el azul, ¿ya? Para que si usted necesita información se conecte ahí con los maestros. Y también vamos a seguir transmitiendo a través de este medio todavía por un tiempo yo creo bastante prolongado aún. Las mujeres van a tener el sábado estudio a través de la plataforma Zoom a las 3:30 las mujeres. Entonces, si usted no está en el grupo de mujeres, comuníquese con alguien que esté para que le dé la información. Este sábado 3:30. Y también recordarles que la manera en que nosotros estamos recibiendo lo que usted ha apartado para el Señor es a través de transferencias. Y el número de cuenta va a aparecer ahí en la pantalla para que si usted propuso en su corazón, Dios puso en su corazón hacerlo, que lo haga, ¿ya? Libremente. Y nada más, estar orando los unos por los otros, si Dios lo permite. Nos estamos viendo mañana a las 6, ¿ya? A las 6. Voy a estar desde mi casa compartiendo con ustedes la palabra. Y vamos a ir a través de la vida de Jesús, la última semana de Jesús. Que Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y seguimos orando para que el Señor use este tiempo en nuestra vida, ser transformados por Él. Oramos y le damos gracias al Señor por eso. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite nos vemos mañana a las 6. Gracias.